Fernanda del Lago, uruguaya, que estará conectada con nosotros desde la ciudad de Montevideo. Fernanda es licenciada en psicología y cuenta con diversos diplomados en psicopedagogía, inteligencia emocional, liderazgo y psicología educacional. Como profesional de la salud mental, Fernanda ha brindado diversos talleres orientados especialmente para jóvenes, adultos, parejas y padres. Así que démosle un fuerte aplauso y la bienvenida a Fernanda. Adelante, Fernanda. Ahí, hola, buenas tardes. Estaba un poco rebelde el mouse y no me dejaba activar el micrófono. Bueno, es un placer para mí saludarles a todos y compartir este próximo rato de la tarde juntos. Quería comentar que hay por allí algún micrófono abierto, si capaz lo podemos estar silenciando. Ahí va. Y bueno, damos comienzo entonces a esta charla que, como bien decía Gaby, a ver, preciso tener la disponibilidad para compartir pantalla, y mientras, ahí va, muchas gracias, les voy compartiendo esto, ¿no?, que hablaba Gaby, que comentaba un poco del lado B, ¿no? El lado B en la comunicación entre personas, en nuestros vínculos. Y para eso yo quiero preguntarles, y les voy a pedir que escriban en el chat, ¿qué formas existen de comunicación? ¿De qué formas las personas nos comunicamos? Por ejemplo, a través de la palabra, de hablar. ¿Qué más? Les pido que por el chat puedan estar, respondiendo. Ejemplos de qué formas las personas nos comunicamos. Por WhatsApp. Así que podríamos decir por la palabra escrita. ¿De qué forma más, de qué otras formas, mejor dicho, de qué otras formas nos comunicamos? A través de la palabra escrita, con el lenguaje no verbal, dice acá Gabriela, la postura corporal, ¿qué más? A través de la música nos comunicamos. Muy bien, ¿qué más? Gestos, mediante el diálogo, es decir, la palabra hablada, ¿no? El arte. Perfecto, y ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Hay un momento en que las personas no estemos comunicando algo? A ver qué piensan. También por chat me responden. ¿Hay momentos en que las personas no comunicamos? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Cuando dormimos, como forma de pregunta, queda la intriga. A ver qué más. ¿Piensan que sí, que no? ¿Que hay momentos en los que no estamos comunicando? Cuando no nos entendemos, bueno, pero aún así nos estamos comunicando, no nos estamos entendiendo, pero comunicándonos estamos. Bueno, yo los voy a sorprender, capaz que alguno no, la tiene clarísima, pero capaz que alguno se va como con una sorpresa, ¿no? Y tiene que ver un poco con, este mouse anda rebelde, ahí va, tiene un poco que ver con algunos puntos que nos dan algunos autores hace muchos años, que comenzaron a estudiar el tema de la comunicación, ¿no? Y estos autores postulan 5 ideas principalmente. Ahí va. Postulan principalmente 5 ideas, que se las paso a compartir. Opa. Se me fue, ahí va. Se ve perfecto en la pantalla, Fernanda. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, perfecto. Se me están saliendo algunos carteles que me impiden a mí correr
las Ahí ventanas, está ahora perfecto. parece que sí, ahora Sí. parece que sí, ¿no? Estos autores postulan 5 ideas principales a través de distintos estudios que hacen sobre la comunicación, ¿no? Entonces, ellos, una de las primeras ideas que nos dicen es que todo comportamiento es una forma de comunicación. No hay forma de que no nos estemos comunicando. ¿Sí? No hay forma de no comunicarse. Entonces, qué interesante esto, porque recién, ¿no?, que preguntábamos, bueno, ¿y podemos, se puede estar comunicando o no comunicando? Bueno, según estos autores, a través de este libro que se llama Teoría de la Comunicación Humana, nos dicen que no, que todo el tiempo estamos comunicando. Y que como todo comportamiento es una forma de comunicación y no existe el no comportamiento, por ende tampoco existe la no comunicación, ¿sí? Otra idea que ellos nos traen es que toda comunicación tiene un nivel de contenido y uno de relación. ¿Qué quiere decir esto? La comunicación tiene un nivel de contenido en tanto lo que decimos, ¿no? Lo que contiene nuestro mensaje. Y por otro lado está el nivel de relación, es decir, a través de la relación que yo tengo con la persona, se complementa eso que yo estoy diciendo. Por ejemplo, no es lo mismo decirle, cuídate mucho, a una relación, ¿no? Por ejemplo, padre-hijo, cuando uno de ellos, cuando el hijo sale de la casa, ¿no?, como una forma de cariño y de afecto, a, por ejemplo, un compañero de trabajo nuevo que llega y uno le dice, cuídate mucho. Y bueno, depende del contexto, ¿no?, y el tipo de relación, son las mismas palabras, pero contexto distinto y relaciones distintas, ¿no? Entonces tenemos estos dos niveles, del contenido, lo que decimos, y de la relación. Hay otra idea también que tiene que ver con que cada persona cree, dicen estos autores, que la conducta del otro es la causa de la propia conducta mía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cada nivel de comunicación tiene un nivel de significado, lo que significa lo que yo estoy diciendo, más la información sobre cómo queremos ser entendidos y cómo la persona que recibe nuestro mensaje va a entender ese mensaje. Es decir, nosotros transmitimos un contenido que es el significado, pero a su vez este mensaje va a estar influido por cómo yo quiero que el otro me entienda y a su vez cómo el otro entiende ese mensaje. Suena como un poco entreverado esto, pero lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Otra de las ideas es que estos autores postulan, bueno, no solo es importante lo que decimos, sino también cómo lo decimos, es decir, las formas, ¿no? Y seguramente acá pueden surgir como muchos ejemplos, ¿no? De situaciones en las que por ahí ha surgido como algún roce o algún conflicto que uno dice, ay, bueno, pero vos no te escuchaste como me dijiste esto, ¿no? Y por ahí el problema no es tanto el contenido, es decir, el mensaje, sino las formas. Entonces estos autores lo que empiezan también a estudiar, a ver que además de la importancia de lo que contiene nuestro mensaje, también importa la forma en que se lee, en la forma en que se expresa, a quién se lo estamos diciendo y también para qué. ¿Para qué le estoy contando esto? ¿Para qué le estoy haciendo saber esto al otro? ¿No? Y ahí podemos plantear como un montón de ejemplos y seguramente la próxima vez van a tener como todas estas ideas un poco más frescas en su mente y seguramente van a prestar un poquito más de atención a esto, ¿no? Que tiene que ver también con las formas en las que nos comunicamos y las intenciones sobre lo que compartimos, ¿no? Y otro de los puntos que traen es que hay intercambios, los intercambios en la comunicación pueden ser de dos formas, simétricos o complementarios. ¿Y esto qué quiere decir? Complementarios en general se dan aquellas relaciones donde se presenta algún tipo de autoridad, ¿no? Por ejemplo, la relación de padres e hijos, ¿no? No están en el mismo nivel horizontal. Hay una jerarquía en los roles que tienen que estar claramente diferenciados, ¿no? Porque si esto no fuera así, es como, sería lo mismo que si fueran amigos o si fueran hermanos. Bueno, y no lo es. Entonces está esta diferencia en cuanto a una sana autoridad.
Y por el otro lado están los intercambios comunicacionales a nivel simétrico, que esto quiere decir cuando ambos miembros en determinada relación están en mismas condiciones de autoridad, digamos, ¿no? Entonces podemos hablar de relaciones de hermanos, de amigos, en una pareja, o por lo menos así eso se espera. Y hasta acá, digamos, en esta presentación, lo que vamos, que recién empezamos, si pudiésemos englobar un poquito hasta ahora los puntos que venimos viendo, me gustó mucho esta frase que no encontré el autor, así que por el momento es anónimo, que dice, entre lo que yo pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo y lo que tú quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entendernos. ¿Sí? Miren lo complejo que es, ¿no? Entre lo que pienso, es decir, lo que está en mi mente, lo que quiero decir, es decir, cómo lo quiero transmitir, lo que creo que estoy diciendo cuando digo lo que digo, y lo que en sí termino diciendo con palabras, más lo que la otra persona quiere ir, lo que termina oyendo, lo que cree que entendió del mensaje que yo di, y lo que quiere entender, y lo que termina entendiendo, es un trabalengua, ¿no? Existen nuevas posibilidades de no entendernos. Entonces, qué complejo es esto de la comunicación, ¿no? Que a veces lo damos como que es un tema más, pero en realidad cuando nos ponemos a profundizar un poquito, es bien complejo. Voy a interrumpirte, me gustaría, Fer. Vamos a sí, pedirle a las personas que puedan apagar sus micrófonos, que se escucha un poco rebote. Ahí en desactivar audio hacemos un clic. Gracias. Bárbaro, gracias. Muy bien. Me gustaría ahora pasar a compartir un poquito sobre emociones, ¿no? De forma por arriba, vamos a dar una pincelada. ¿Y por qué lo conectamos con la comunicación? Bueno, vamos a ver si después de mencionar estos puntos, ustedes mismos pueden ir haciendo como esta asociación de ideas, ¿no? ¿Qué son las emociones? ¿Para qué sirven? ¿No? Que a veces nos agarramos un poco como de los pelos pensando en esto, ¿no? En las emociones, bueno, ¿y para qué el enojo y la alegría y la tristeza y la gratitud y el amor? ¿No? Bueno, las emociones, si tuviéramos que decirlo de una forma muy concreta, son en realidad respuestas, ¿no? que nosotros generamos como seres humanos para poder asimilar la situación en la que nos encontramos y dar una respuesta acorde a ese contexto en el que nos encontramos. Por ejemplo, muchos de ustedes ahora seguramente están en sus casas y si de repente sintieran un estruendo muy fuerte, se asustarían, ¿no? Y ese susto tiene que ver con una reacción de miedo, que cuando escuchamos un ruido muy fuerte y no podemos explicar de dónde viene, todo nuestro sistema fisiológico se prepara para estar en un modo de alerta, ¿no? Para ver si tenemos que salir corriendo o si tenemos que enfrentarnos hacia un peligro, ¿no? Entonces, las emociones en realidad son respuestas que surgen en torno al contexto en el que nos encontramos, que nos ayudan también a procesar los datos de la realidad y a nosotros poder adaptarnos en tanto esta realidad es cambiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, también si en este momento alguien o alguno de ustedes recibiese una llamada con una noticia triste de un accidente, enseguida una de las primeras reacciones que pueda aflorar seguramente sea la tristeza. Y uno diría, bueno, ¿y por qué va a estar triste si justo está la persona conectada en una charla? Y bueno, porque ese estímulo que surgió en ese momento tiene que ver con una noticia que la conmovió, y entonces la tristeza surge como respuesta a este estímulo que la persona recibió, ¿no? Entonces vamos a decir que, ¿para qué sirven las emociones? Bueno, justamente para esto, para poder adaptarnos al medio en el que nos encontramos, para poder asimilar las distintas situaciones, para poder también empatizar con otros, y desde ahí vamos a decir también que las emociones habrán escuchado que hay emociones que se las cataloga como buenas, como malas. A ver, dejo de compartir un segundito pantalla para ver las caras a los valientes que están con la cámara prendida, a los otros no.
¿no? Habrán escuchado que hay, se habla a veces de emociones buenas, emociones malas. A ver, me responden ahí con sí, con no, con un gesto. Ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué será que tenemos esa costumbre de decir emociones buenas, emociones malas? ¿Por qué será que caemos en eso? Porque de alguna forma ya le estamos dando un sesgo, ¿no? A las emociones. Entonces, se escucha muchas veces con los niños pequeños, ay, no, no, no llores, no llores. Bueno, no se llora, no se llora, ¿no? Y evidentemente si hay llanto, tanto en un niño como en un adulto, hay un motivo ahí, ¿no? Quizás no siempre vamos a validar el motivo, pero sí tenemos que validar las emociones, porque por algo están ahí, y tratar como de aplastarlas y decir, no, no, como de negar, no, no, el enojo no, esto no, en realidad no trae como buenas como consecuencias, y la persona, y sobre todo los niños, que están en pleno proceso de conocimiento de sí mismos y de las emociones, y aceptar la frustración, esto que a veces se habla sobre berrinche, ¿no? Bueno, es este proceso que ellos están haciendo de ir incorporando el no en la vida, los tiempos de espera, ir asimilando las distintas emociones y conocerlas. Entonces es mucho mejor si, como decíamos, no siempre vamos a avalar el motivo del llanto, del enojo del niño, pero sí tenemos que avalar y acompañarlo en esa emoción que está sintiendo para que la pueda reconocer, para que pueda aprender de ella, y a través de ahí le vamos a ir explicando, ¿no? Entonces, las emociones en sí no son ni buenas ni malas. Lo que sí podemos decir de algunas emociones es que son placenteras o displacenteras, ¿sí? ¿Por qué no son buenas ni malas? Porque fuimos creados con una gama muy grande de emociones justamente para poder adaptarnos a distintas situaciones. Pero también tiene mucho que ver con nuestra salud mental. Con esto poder reconocer lo que nos pasa, lo que nos sentimos, y a partir de ahí ver qué hacemos. Pero primero, para hacer algo con algo, primero tenemos que reconocer, ¿no? Yo no voy a ir al médico si no siento que tengo un dolor. O sea, simplemente por el hecho de estar bien, se supone que no debería ir a un médico. Ahora, una vez que reconozco que tengo un dolor o que tengo un malestar, ahí es cuando puedo tomar la decisión de acudir a algún profesional de la salud, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a decir que hay emociones que nos causan placer, como por ejemplo la alegría, el amor, la gratitud, ¿no? Y que hay otras que nos resultan displacenteras, es decir, no nos producen placer. Y acá vamos a nombrar a las que popularmente se les llama emociones malas, aunque ya vimos que no lo son, porque todas son necesarias, como por ejemplo el asco, la tristeza, el enojo, la frustración, y podemos seguir con otras. Todas estas emociones son necesarias y útiles, porque vamos a sacarle un poco de mala prensa a las más conocidas, la tristeza y el enojo. Hay un enojo que es totalmente legítimo y que tiene que surgir en aquellas situaciones en las que otros transgreden mi propio cuidado o los propios límites míos, ¿no? También hay un enojo que surge ante las injusticias, que es el que nos permite reaccionar y no quedar como indiferentes ante causas injustas, ¿no? Entonces hay un enojo que es sumamente saludable y que lo precisamos. Lo precisamos para la supervivencia. Eso es lo que nos hablan los expertos sobre emociones. Que las emociones las precisamos y es lo que nos han permitido sobrevivir, entre otras cosas. Otra que tiene mala prensa, la tristeza. Bueno, si no sintiéramos tristeza cuando perdemos, por ejemplo, un proyecto muy anhelado, cuando se da la ruptura de una relación de pareja, cuando algo malo le ocurre a un ser querido, ¿no? No podríamos expresar todo eso, y mi teoría muy poco científica es que explotaríamos, ¿no? Si no pudiéramos canalizar la tristeza, como cada uno puede reconocer y identificar momentos en los que haya sentido así una tristeza profunda, estallaríamos, ¿no? Porque hay algo de esa angustia que tiene que aflorar por algún lado. Lo mismo que, así como no se nos ocurriría, no sé, si yo les pido, traten de recordar un momento reciente o hace mucho tiempo, no importa, en el que se tentaron de la risa y estuvieron descostillados de risa a más no poder. Una anécdota, un chiste, un error de esos propios que uno se ríe de uno mismo, la escena que quiera, no importa en qué momento fue. Si pudieron identificar un momento de esos, y yo les pregunto, ¿en algún momento
¿pensaron, mientras estaban riendo, que era mejor no reírse? ¿Que se tenían que aguantar toda esa risa? Y bueno, si estuviéramos presencialmente tendríamos como un ida y vuelta, ¿no? Más de preguntas, respuestas, más fluido, que me encanta, pero sin desmerecer también todo lo que nos acerca a la tecnología. Seguramente ustedes me van a decir que no, porque cada vez que yo hago esta pregunta la gente me mira asombrada como diciendo, ¿qué pregunta estás haciendo? Claro, si me tenté de la risa por una situación que era graciosa, no me la iba a aguantar. Bueno, y con la tristeza, ¿por qué sí lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos con la tristeza? Se entiende que muchas veces no estamos justo en el mejor lugar para poder expresar cómo nos sentimos o si tenemos ganas de llorar, hacerlo. Pero hay otros momentos en los que estamos en ámbitos o con personas que sí podemos dar espacio de tristeza y no lo hacemos. Entonces, repito, la tristeza es buena no solo para nosotros, sino también para acompañar a los que están tristes, porque si no, ¿cómo empatizaríamos? ¿No? Si yo, por ejemplo, estoy recontenta porque acabo de tener una buena noticia, pero llego a mi casa y alguien en mi familia está mal porque le ocurrió algo particularmente. Si yo no pudiera hacer como esa regulación, no podría acompañarlo al otro, ¿no? Y yo seguiría en mi mundo delirante de risa y todo felicidad porque es lo que a mí me está pasando, pero no podría acompañar y adaptarme también a otras realidades. Entonces, repito, no hay emociones buenas o malas. Hay emociones placenteras y otras que podemos catalogar de displacenteras. Pero todas ellas son necesarias y repito, nos han ayudado y nos siguen ayudando para la supervivencia. Entonces, si las emociones no son malas, hay algo que tiene que ser malo, ¿no? Porque por algo las emociones se ganaron ese título y esa fama de que hay emociones malas. ¿Qué puede ser lo malo entonces? Bueno, les voy a decir que el enojo no es malo. Lo que puede eventualmente llegar a ser malo es la posible conducta asociada a esa emoción, ¿no? Por ejemplo, con los niños chicos, trabajo en un jardín y el otro día escuchaba a la maestra así clarito que le decía, bueno, pero vos no podés empujar al compañero porque te sacó el juguete. Está bien que te hayas enojado porque te sacó algo que vos tenías, pero que te haya sacado eso no te da el derecho a irlo y empujar. Bueno, este es un claro ejemplo de eso, ¿no? Las emociones no son lo malo, lo que posiblemente puede llegar a ser malo, es la posible conducta que nosotros tengamos a partir de una emoción. ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Claro? Ustedes, cualquier duda, consulta, algo que no vayan entendiendo, como decían hoy las anfitrionas, lo van anotando, si al final podemos tener también un espacio de ida y vuelta. Anótense en las preguntas o cosas que no queden claras, no se me olviden de nada, por favor. ¿Qué tienen que ver los pensamientos con las emociones? ¿Por qué están enlazados? Porque yo les voy a decir que las emociones tienen un impulso tan fuerte que también son las que, de alguna forma, para bien o para mal, van teniendo nuestros pensamientos. Y es así como, por ejemplo, desde una situación en la que me siento poco valorado, puedo empezar a creer que yo no tengo valor, yo no soy importante, yo no me merezco que me vaya bien, a mí nadie me quiere. Y todo eso que se puede desencadenar a través de una emoción en un contexto determinado, en un momento determinado. Entonces, los pensamientos son importantes porque pensamientos y emociones están entrelazados. Y en general se vienen haciendo muchos estudios hace mucho tiempo atrás, pero lo que se viene viendo es que a partir de una emoción pueden surgir una cantidad de pensamientos que pueden ir de la mano o no. Lo que hay que tener cuidado con esto es lo que en psicología se llama distorsiones cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, de una única situación en un momento determinado hago una gran conclusión de la vida solo tomando un dato de la realidad, pero no lo suficiente. Por ejemplo, esta situación que les comentaba, ¿no? Porque en una situación donde hay un grupo de personas no me siento como la primera que voy, no me siento incluido, no muy bienvenido, o nadie se me acerca a hablar, ya pienso que nadie me valora, no me siento incluido, espero que los demás vengan y me hablen, entonces si los demás no vienen y no me hablen a mí primero, entonces mejor que ni venga, que yo no esté acá, y esto me pasa, porque sí, yo no tengo,
yo no soy una persona importante, y a mí nadie me quiere, y nadie, o sea, eso es lo que se le llama saltar como, hacer como un salto a conclusiones a través de una situación en la que aparte nos estamos basando en nuestras propias creencias y percepciones, pero no en datos como reales y concretos, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho ojo con esto porque en general tendemos a hacer interpretaciones de la realidad que muchas veces no están ligadas a lo que realmente está ocurriendo. Entonces es importante también tomarnos como nuestro tiempo para, bueno, cuando sentimos que hay ideas o pensamientos que van entrelazados con emociones que no nos suman, que no nos aportan, ¿no? Y que nos llevan a creer que todo es malo, todo es terrible, y ¿no? De una única situación saltamos a concluir que nosotros somos un desastre o que los otros son un desastre. Bueno, tengamos ojo con eso porque seguramente estamos haciendo interpretaciones cerradas de la realidad. Pasa mucho en casa, entre los papás y los hijos, ¿no? Que a veces me causa gracia porque me acuerdo de varias anécdotas y cosas que me han comentado, ¿no? A veces es una mochila que queda tirada en el piso, ¿no? Cuando llegan de la escuela o del liceo. Ay, dejás siempre todo tirado, sos todo un desastre, está todo desordenado, siempre el mismo desvolado, siempre esto, y en realidad, y ellos te dicen, no, pero llegué y dejé la mochila nomás, no es que fui tirando ropa por... Entonces, ojo con esas generalizaciones que hacemos, porque a veces tomamos un evento, una situación, una vez cada tanto, y hacemos una generalización, y muchas veces hacemos una categoría de la persona, como este es el desordenado, este hijo es el ordenado, mi pareja es tal cosa, y en general muchas veces son categorías o rótulos que ponemos que no suman. ¿Y cuál es el problema con esto? Que en general lo repetimos tanto y lo damos de forma tal como una característica que nosotros lo hacemos inconsciente, pero la persona que recibe esa característica, no importa la edad que tenga, comienza también a construir su identidad desde ahí. ¿Por qué? Porque nuestra identidad la construimos nosotros, con nosotros mismos, pero también la construimos con otros, porque no somos islas. Y todo el tiempo estamos construyendo también parte de nuestra identidad con los demás, ¿no? Y si no, pensemos en un bebé pequeño que llega a una familia, ¿no? Y bueno, todo lo que son los valores, los cuadros de fútbol, ideas políticas, todo es uno que va volcando a adulto en el otro, ¿no? Y también esa mirada de si soy amado o no por mamá y papá, soy querido o no, soy respetado también por mamá y papá, todas estas cosas que no se hablan y muchas veces se van viviendo de forma que no tenemos como conciencia, pero van haciendo su gotita, van dejando huella. Entonces, ojo también con las características que hablamos de los otros, porque a veces somos como muy, ¿no? Muy tajantes en eso, y hablamos de características del otro como si ya fueran un hecho y para siempre, ¿no? La persona es así y listo. Bueno, no, empezamos a tener como esa flexibilidad también que nos ayude como a romper ese molde que viene de muchas generaciones de atrás. De un niño ya le asignamos como determinadas características, un adolescente también, incluso un adulto, ¿no? Que muchas veces de ahí surgen estas frases, ¿no? Bueno, yo soy así, ya no voy a cambiar. Bueno, en realidad no, porque desde las neurociencias y un montón de estudios se dice que todo el tiempo podemos estar cambiando, y que no hay una edad en la vida en la que dejemos de cambiar y ni siquiera de aprender. Entonces, ojo con creernos ese cuento de que a determinada edad las personas ya no pueden cambiar. Continuamos. Yo les dije que el mouse hoy estaba medio chaucha, como si fuera lunes, entonces ahí va. Estamos de vuelta. Yo acá lo que paso a plantearles es una selección que hice, una selección de... pantalla completa, volvemos, ahí está. Una selección que hice de algunos puntos en torno a pautas de comunicación que no son saludables y que la gran mayoría son transmitidas y aprendidas transgeneracionalmente. Esto quiere decir que las hemos transmitido y las hemos aprendido de una generación a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Así como transmitimos lo bueno y lindas tradiciones y aprendemos cosas buenas, ojo, porque lo que no es tan sano, lo que no es tan deseable vivir, también
también repercute y también se aprende, ¿no? Entonces yo acá menciono simplemente algunos ejemplos, ¿no? De situaciones de pautas de comunicación no saludables, por ejemplo, los silencios, ¿no? Como una forma de, hay dos, en general podemos hablar de dos tipos de silencios, ¿no? Los silencios que se dan, por ejemplo, en una familia, cuando ocurren eventos traumáticos, por ejemplo, una pérdida, un fallecimiento, un aborto espontáneo, una violación, ¿no? Y son situaciones en las que todos o muchos lo saben, pero nunca se habla de eso. No se pone la palabra sobre la mesa. Y aquello sobre lo que no hablamos, en general no lo podemos como digerir psíquicamente, por decirlo de alguna forma. Es como algo que comemos pero no lo digerimos bien, entonces queda ahí dando vuelta y nos puede llevar a vomitar. Y bueno, con las situaciones relevantes de la vida también ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, a veces pasa en familias donde cuando ocurren cosas importantes o graves o poco comunes, no se habla. Por más que todos lo sepan o la mayoría, no hay una comunicación sobre eso. Otra forma de silencio, como una pauta de comunicación realmente no saludable, es cuando se castiga con el silencio, ¿no? Esto ocurre entre la misma pareja, la pareja conyugal, esto ocurre entre de los padres a los hijos, ¿no? En ámbitos de familia principalmente son esos como las relaciones vinculares en las que más ocurre. Y hay que tener mucho cuidado, porque es muy peligroso, porque genera un daño y una herida emocional en el otro que es tremenda, y sobre todo también cuando el otro es un niño o un adolescente, que todo lo que tiene que ver con su identidad y su autoestima, que principalmente está guiado también por esa mirada de papá y mamá, esa mirada que se pretende que sea amorosa y respetuosa, con autoridad, pero sin perder el amor y el respeto, ¿no? Cala muy hondo, cala muy hondo. Y en la pareja lo mismo, es una forma de castigo y está catalogada también a la par un poco más incluso que la violencia física. ¿Por qué? Porque el silencio es la indiferencia, y la indiferencia es hacer como si el otro no existiera. Entonces, ojo con estas heridas, si las recibimos o si tenemos como hábito ejercerlos a otros, ¿no? También las contradicciones continuas, ¿no? Cuando no somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces eso genera como un cortocircuito muy grande, y sobre todo en el otro que nos observa y que sí se da cuenta de esas contradicciones. Pero también las contradicciones continuas, y esto también pasa mucho en casa, por ejemplo, no sé, el padre o la madre le dice al hijo, bueno, Tomás, juntá la toalla. Ah, pero todavía no ordenaste tu cuarto. Y entonces el chiquilín va a ordenar el cuarto. Sí, pero no dejes la toalla tirada. Entonces vuelve. No, pero ¿y el cuarto cuándo lo vas a hacer? ¿No? Y uno capaz que se ríe, bueno, pero ojo, porque estas cosas pasan, ¿no? Y esas contradicciones entre no entender que hay tiempos y que todo a la vez no se puede, también va generando como una especie de cortocircuito en el desarrollo cerebral y emocional de cómo procesa un niño y un adolescente la información. Un adulto capaz que ya se da más cuenta, pero también genera esto, ¿no? Como no importa lo que se haga, el otro nunca queda satisfecho. Entonces tengamos ojo con estas cosas, seamos claros, seamos equilibrados, seamos coherentes con lo que decimos, lo que hacemos y con lo que pedimos también, ¿sí? Y sobre todo esto, que cualquier padre pierde la autoridad cuando dice una cosa pero hace otra, ¿no? Cuando el propio padre no tiene cuidado de sí mismo, de su propia salud, y no va a tener mucho efecto que le pida a un hijo que se cuide, ¿no? Hay algo también que tiene que ver con los modelos, entonces no podemos pretender o exigir en nuestros hijos o en otras personas significativas para nosotros, aquellos que nosotros tampoco no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Otro de las cuestiones que traen algunas complicaciones es cuando tenemos recursos pobres para gestionar emociones, ¿no? Entonces, como no sabemos entenderlas, ni para qué están, ni para qué sirven, o nos dan miedo, hay emociones que generan miedo, entonces como que las aplastamos. Las aplastamos, entonces alguien quiere llorar porque está angustiado, y como uno no sabe cómo enfrentarse a la angustia del otro, que esto es un tema que está pasando mucho más ahora en este tiempo, capaz,
tiene que ver con la angustia del otro, a mí me angustia, y como no puedo manejarla y no sé qué hacer, entonces como, bueno, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y por ahí la vida del otro se está desmoronando porque ocurrió X cosa, ¿no? Y entonces, bueno, una vuelta, me acuerdo que hace muchos años, cuando yo era adolescente, estaba en consulta con una psicóloga y le pregunté, bueno, ¿y qué se hace en esos momentos, no? A mí me pasaba una cuestión parecida, ¿no? Cuando vas a un funeral, porque no hay algo que vos le puedas decir al otro que lo calme. Y me acuerdo que esta psicóloga me decía, no, y justamente hay situaciones en la vida que no tienen una calma, o no por lo menos en ese momento. Y también tiene que ver con nosotros sacarnos ese peso de tenemos que resolver la angustia del otro. Algunas veces lo vamos a poder hacer y otras veces lo más importante y lo más valioso con lo que el otro cuenta es con nuestra presencia y hasta nuestro silencio. Porque en ese silencio lo que estamos haciendo saber es que nosotros estamos ahí para el otro, ¿no? Entonces, bueno, qué importante esto también de recordar que hay emociones que no es que son buenas o malas, que lo que puede llegar a ser malo es la posible conducta asociada a una emoción, ¿no? Y bueno, y ahí habrá que ver cómo se recanaliza, cómo lo pasamos lo canalizamos hacia una forma que sí sea saludable para la persona expresarla y para los demás recibirla, ¿sí? Pero es importante, y hoy día capaz que han escuchado, se viene hablando mucho de inteligencia emocional, recursos de gestión emocional, porque se está viendo la influencia que tienen las emociones en todas las áreas de la vida y cómo repercuten todo, en la pareja, la familia, el trabajo, la educación, el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, es también un desafío nuestro a poder conocernos un poco más a nosotros, para poder también aportar mucho más desde ese lugar, ¿no? Y por otro lado, también muy de la mano con esto tenemos mecanismos por los cuales se puede configurar distintos tipos de calificación, ¿no? Es decir, acciones concretas en las que se puede visualizar o nos podemos dar cuenta de cuando estamos descalificando o alguien nos descalifica, ¿no? Tiene que ver con esto que hablamos, la indiferencia, ¿no? El otro habla, pero hago de cuenta que pasó el viento, igual, lo mismo que la nada, ¿no? O me habla o me pregunta, pero no responde, ¿no? Esto está, recuerden, también catalogado dentro de uno de los ítems de violencia. Entonces, ojo, qué fuerte, que algunas cosas por ahí las decimos así nomás y al pasar, pero recuerden, todo es como una gotera que va dejando su huella, ¿no? Para bien o para mal. Cuando hablamos por el otro, ¿qué es esto? Cuando alguien, no sé, en una conversación se le pregunta algo a alguien que puede ser nuestro hijo, nuestra pareja, y uno responde en lugar del otro, ¿no? Me acuerdo, hay un chiste, una viñeta gráfica que me encanta, que hay un hombre en la consulta con un terapeuta, con un psicólogo, y el terapeuta le pregunta al señor, ¿no? ¿Usted se siente dominado por su madre? Y aparece al lado la madre sentada que dice, no, él no se siente dominado por mí, ¿no? Entonces, bueno, ojo también cuando hablamos por el otro, en la situación que sea. Otra cosa parecida es hacer por el otro lo que el otro puede hacer por sí mismo. Esto me lo comentan mucho, sobre todo mamás, pero también hay papás, con sus hijos, sean niños o adolescentes. Cuesta como esto de fomentar o de acompañar la autonomía progresiva del otro, y entonces a veces siguen haciendo cosas por ellos que ellos ya están prontos para hacer por sí mismos, por su propio desarrollo. Entonces, no sé, todo el tiempo los llevan y los traen en auto a lugares que son seguros, que vayan y que vuelvan solos, que aparte precisan ir aprendiendo esta autonomía de cómo manejarse en la calle, y conociendo los distintos nombres, cómo llegar a tal lugar, cómo volver, ¿no? Hay algo que desde ahí se tiene que ir fortaleciendo, y somos los papás o los adultos responsables, acompañar esa autonomía progresiva desde los niños, cuando siguen creciendo, siempre es acorde a su desarrollo, ¿no? A las posibilidades y a lo que pueden hacer, ¿no? Y esto también es complicado porque termina trayendo problemas de autoestima también, porque aquello que todo el tiempo el otro tiene que hacer por mí, de alguna forma yo lo que entiendo es que entonces mamá o papá no confían en que yo lo pueda hacer, ¿no? Y habrá que ver también qué hay atrás de mí como adulto, que estoy haciendo cosas que el otro puede hacer por sí mismo, de qué cosas me tendría que estar ocupando, pero que busco ocuparme en mi hijo o en mi pareja haciendo cosas que el otro puede hacer para yo no estarme enfrentando, ¿no? Ojo con eso también, queda para reflexionar, de tarea domiciliaria.
Bueno, después la evasión. La evasión como mecanismo de defensa puede ocurrir que ante un hecho que nos impacta, en un primer momento no podamos como afrontar esa realidad, pero se supone que en poco tiempo debería, ¿no? En ese espacio que me di para poder asimilar la nueva realidad, poder enfrentarme a ella. Cuando cada vez hay un conflicto, una discusión, un momento de tensión, y hay que resolver cosas, y uno tira como una bomba de humo y desaparece, bueno, ojo, porque si eso ocurre siempre, también termina trayendo problemas para las relaciones, y sobre todo en casa, ¿no? Porque se espera de nosotros que también que estemos y que contribuyamos para las soluciones. Y también es un modelo también de aprendizaje que si somos padres o tíos o abuelos, también los demás ven en nosotros, ¿no? Los hijos, los nietos, los sobrinos, ¿no? Si cada vez que hay un problema, siempre tal persona desaparece, ¿no? Después también por estatus, descalificamos por estatus, ¿no? Se han escuchado frases como, bueno, no, ¿qué vas a esperar de este nene, pobrecito? Mirá el contexto que viene, la familia que tiene, un desastre, todo, ¿no? Y uno lo dice así medio en tono jocoso, medio como con un tinte de humor, pero descalificamos también, ¿no? Por clase social, por nivel económico, por estudios alcanzados o no, por color de piel, por color de pelo. Tengamos presente estas cuestiones también que surgen también están rozando cierto tinte de violencia también, ¿no? Una cosa es describir una realidad, ¿no? Como puede ser de contexto, contexto socioeconómico, pero otra cosa es ya predestinar a una persona que no tiene ni siquiera, que no aspire ni siquiera a aprender a escribir porque ya no se puede esperar nada del otro. Ojo con esas condenaciones que hacemos y sobre todo con el futuro de nosotros, ¿sí? Y otro de los puntos, el último que seleccioné, es ante un tercero. Cuando descalificamos a alguien con un tercero delante. Muchas veces esto ocurre a veces con los hijos, en parejas donde hay conflictos no resueltos que se transmiten a ellos, ¿no? Entonces se habla mal de un padre en presencia de un hijo, o se lo defenestra al otro padre por lo que hizo, que no hizo delante de un hijo. En vez de resolver la pareja lo que tiene que resolver por ella misma, estén juntos, sin hablar, pero si están separados también, aparece un tercero que como que lo meten ahí en ese conflicto, en ese ring, ¿no? De boxeo, y queda el otro en el medio. Puede ser cualquier otra persona, pero muchas veces en contextos familiares lo que ocurre es con los hijos. Y encontré esta frase de autor desconocido que se las dejo para que se la queden pensando y me gustó mucho. En los espacios que está vacío tienen que poner el nombre de una persona que ustedes quieran mucho, ¿sí? Que para ustedes sea significativa. Entonces dice, a tu persona, que puede ser pareja, a tu hijo, a tu amiga, a tu amigo, debes protegerla de esa parte de ti que puede hacerle daño. Todos tenemos una parte mala, todos nos enfadamos y hay momentos en los que diríamos cosas terribles. Es ahí cuando hay que recordar que amar también es proteger a tu pareja, a tu hijo, a tu amigo de tu parte mala. Voy a hacer un pequeño corte porque para verlos, ahí va, para salirme de pantalla completa, porque si no, no puedo ver los rostros, y quiero ver también si estamos todos conectados, si estamos todos siguiendo como el hilo, si estamos todos muy perdidísimos. Si bien va a estar el tiempo, los minutos finales de retroalimentación, pero como para ver un poquito si estamos todos conectados en línea, en el mismo sentir. ¿Por qué? Quería verlos, pero también porque ahora venimos en el tramo final de los últimos minutos, que tiene que ver con pensar preguntarnos si hay alternativas. Y bueno, la idea es que sí, porque si imagínense que cierro este taller diciéndole que no, que al final todo esto no, que todo esto no sirvió de nada, que es solo descriptivo, pero que no hay alternativas, nunca más se enganchan en una charla. Bueno, y entonces vamos a terminar estos últimos minutos con algunas alternativas que tenemos a todas estas situaciones, ¿no? A este lado B de la comunicación. Y bueno, vamos a empezar hablando de la comunicación asertiva. Y ustedes miran, bueno, ¿y qué es? Capaz que no lo habían escuchado el término hasta ahora, y tiene que ver con poder poner en palabras aquello que queremos decir, que queremos transmitir, que nace de nuestras necesidades y hasta de nuestros deseos, poniendo límites claros, pero sin pasar por arriba del otro.
Es decir, esto sería la comunicación asertiva, es el equilibrio entre no digo nada y me lo callo todo y me lo trago todo y me queda un nudo acá. Es el equilibrio entre el otro polo, que también es esto, bueno, yo digo todo lo que tenga que decir y no me importa la forma que lo digo, ni al que lo digo, y al que lo escuche, bueno, que lo escuche, ¿no? La comunicación asertiva es este equilibrio, es poder comunicarme y transmitir al otro lo que a mí me ocurre y lo que yo preciso, y establecer también límites claros que me cuiden, pero sin pasar por arriba de la autoestima del otro. Esforzarnos en ser asertivos, sobre todo en lo que decimos, y recordemos la idea que transmitían estos autores al principio, ¿no? Sobre lo que decimos, el contenido, lo que estamos diciendo, pero también cómo lo decimos, qué es la forma. Y tercero, el para qué. ¿Para qué estoy diciendo esto que voy a decir? ¿Va a sumar? ¿Va a aportar? ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser productivo? ¿Va a traer cambios que estén buenos? ¿Van a ayudarlo al otro a que me entienda un poco mejor? También estar atentos a si lo que decimos se condice con lo que hacemos. En esto es un gran desafío, pero tenemos que estar muy atentos, a ver si realmente lo que nosotros decimos de boca para afuera es también lo que procuramos y en lo que trabajamos hacer de boca para adentro, con nuestras acciones, ¿no? Otra cuestión también, pedir aclaraciones. Cuando estamos en una conversación y se empiezan a subir como los ánimos y vemos que no nos estamos entendiendo, pedir la aclaración, a ver si yo te entendí bien, pero no en un sentido con sarcasmo, con ironía, ¿no? Es con realmente esa humildad que precisamos para ver si nos podemos entender. Aunque en ese momento esté enojado o vea que no, que me estoy como subiendo un poquito los decibeles. Bueno, precisamos recordar esta humildad, romper con el orgullo y romper con esta idea de que las discusiones se ganan, ¿no? Y entonces al final gana el que tenía el mejor argumento. Bueno, no. La idea de ganar en una discusión es si los dos nos entendimos y si podemos llegar a un punto en común, aunque no estemos de acuerdo en todo, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, muchas veces en lo que podemos llegar a estar de acuerdo es en que no estamos de acuerdo, ¿no? Y eso también ya trae como paz y otra serenidad a la relación. También recordar quién es el otro para nosotros, porque a veces discutimos una causa, pero no olvidamos con quién estamos discutiendo, ¿no? Entonces, bueno, que aquello por lo que discutimos no sea más importante que con la persona que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, elijamos las palabras y elijamos la forma. Y para terminar con esta última imagen, ¿no? Esto, avalar mis emociones para poder acompañar y respetar al otro. Si yo no entiendo mis emociones y si yo no le doy mi espacio, es imposible que yo pueda acompañar y respetar al otro cuando también transita alguna de sus emociones. Recordemos que emociones no es igual a dar rienda suelta a todo lo que se nos ocurre en ese momento, no. Pero sí tenemos que tener un cierto respeto, ¿no? Por la tristeza del otro, incluso por el enojo del otro. Después vamos a evaluar si es legítimo cómo esa persona o cómo nosotros estamos manifestando ese enojo. Porque recordemos que hay límites, que nos cuidan a nosotros, pero que también cuidan a los demás. Pedir ayuda profesional, ¿no? Si notamos en todas estas situaciones que se dan y se dan reiteradamente, y vemos que no podemos encontrar como formas de resolverlos por nosotros mismos, bueno, tenemos recursos a la mano, ¿no? Y entre ellos la ayuda profesional también para poder acompañar este proceso. También conectarnos con nuestros miedos y angustias, porque muchas veces ocurre que sin darse cuenta, los papás y las mamás las transmiten, sin darse cuenta obviamente, en otras personas, que muchas veces pueden ser los hijos, pero también pueden ser en otros vínculos, ¿no? Entonces, contactarnos con lo propio también tiene que ver con diferenciar qué es nuestro y qué es del otro. Que lo mío va a ser muy distinta a la historia y las formas, a quizás a la historia del otro, ¿no? Entonces, poder reconocer eso también nos da más libertad en nuestras relaciones. También cuidar el contexto, que es el equilibrio entre lo público y lo privado, ¿no? Cuidar la privacidad del otro, ¿no? Porque muchas veces mi deseo de desahogarme hace que yo traspase la intimidad del otro sobre el que estoy hablando, ¿no? Y hay cosas que tienen que quedarse en casa, ¿no? Como comentarios o historias, que a veces pasa que los hijos me dicen, la otra vez atendía a una adolescente de 12 años, me decía, se estaba por operar y era una operación muy delicada, en una zona muy delicada, en una zona íntima, y ella me decía, me da vergüenza que mi mamá lo esté contando a todo el mundo. La mamá estaba muy ansiosa, muy nerviosa, y era su forma de desahogarse, pero en ese proceso no se daba cuenta que estaba contando algo de la intimidad también de su hija, ¿no? Entonces, cuidar esto. También comprender que hay posibilidades y que hay otras formas de construir comunicación, que hay
otras posibilidades de relacionarnos, de comunicarnos, ¿no? Y ya eso nos abre bastante el panorama como para entender que hay salidas, que hay otros caminos, ¿no? Que quizás estos son los más conocidos, los que vivimos, los que aprendimos, pero hay otras posibilidades. Y un punto bien importante, y con este cierro, que es crear espacios seguros para tener conversaciones difíciles. Esta frase la encontré en internet, no sé de quién es, pero me fascinó, y me parece también que es la esencia de todo, ¿no? Crear espacios seguros para tener conversaciones difíciles. Es decir, por ejemplo, yo estoy muy enojado, muy indignado, muy frustrado, y quiero hablar con alguien, con mi hijo, con mi pareja, con mi jefe, con un compañero de trabajo, y bueno, primero tengo que reconocer qué emociones estoy sintiendo, poder bajar un cambio, reconocerlas, aceptarlas, pero ver cuál es el objetivo de esta conversación que yo quiero tener. Porque si yo ya llevo una conversación delicada, y sobre todo con alguien que a mí realmente me importa, que es significativo para mí, quizá de esa conversación pueden haber más heridas que buenos resultados, o que una comunicación saludable. Entonces, crear espacios seguros es también predisponernos a llegar de la mejor forma posible, más equilibrada, para tener esas conversaciones que pueden llegar a ser muy difíciles. Bueno, y con esto cierro por acá la presentación. Espero que haya sido claro. Y bueno, y quedo pronta también para comentarios o alguna pregunta que quieran hacer. Capaz que Gaby nos guía un poquito con eso. Bueno, muy bien, Fer, muchísimas gracias. He tomado muchos apuntes. La verdad que es sumamente interesante todo lo que compartiste, y para repasar también. Bueno, este es el momento, ¿verdad, Gloria? De poder hacer un intercambio de preguntas, de comentarios que quieran hacer. Yo ya tengo 2 preguntas, pero no quiero romper el hielo. Voy a pedir a alguno de los asistentes que pueda hablar también, hacer una pregunta a Fernanda, aprovechar esta posibilidad que tenemos de estar con la especialista acá. Pero bien interesante. Ahí está, yo creo que fue tan clara, ¿no? En todo lo que nos dijo, que en un principio como que no fueron apareciendo preguntas, pero sin duda creo que hay cosas, ¿no? Dando vuelta, y que seguramente van a aparecer después también. Pero por ahí, Gaby, tira una, Bien. y entonces seguramente van a estar saliendo otras. Bueno, a mí hay un montón de cosas, de conceptos nuevos. Yo estudié comunicación en la facultad y conceptos nuevos que nunca había escuchado. Por ejemplo, me encantó lo de distorsiones cognitivas, eso que comentaste al principio, ¿no? Después que hablaste de las emociones. De esas personas que conocemos muchas, los animo a hacer el ejercicio, que en adultos, ¿no? Como que ya se predisponen a situaciones que, por ejemplo, esta persona no me saludó, no, está todo mal, o qué tremendo es cuando nos encontramos con eso, ¿no? Con personas que efectivamente están lidiando con esa distorsión, que en realidad no es así, lo que está sucediendo no es así, ¿no? De esa manera. Fer, ¿tú nos recomendarías de poder ayudar a la persona como a espabilarse, ¿no? Y decirle, ¿sabes que en realidad te estás enfrentando a una distorsión cognitiva, ¿no? ¿Cómo acompañar a alguien que vive en esa realidad constante de crearse cosas que efectivamente no son las que suceden? ¿Qué recomendación nos das? A los que somos conscientes de eso, ¿no? Bueno, en realidad es que distorsiones cognitivas tenemos todos en distintos momentos. En algún momento, si ustedes buscan, es lo único que los animo a googlear, porque a veces uno googlea y salta cualquier disparate. Pero si ustedes ponen distorsiones cognitivas, hay hasta como ejemplos en imágenes, acompañados de un dibujo, porque hay un montón, ¿no? Todos en algunos momentos hemos tenido o tenemos eventualmente. El problema, como bien decía Gaby, es aquella persona que es como el pan de cada día, ¿no? Y que es su forma de verse a sí mismo y ver a los demás y el mundo en el que se encuentra. Eso va a depender de cómo enfrentar al otro, cómo acompañarlo, va a depender mucho también de la persona. ¿Por qué? Del grado de apertura que el otro tenga. A mí me pasó de tener un familiar que ya era mayor, pero era rotundamente inflexible, ella muy estructurada, y costaba mucho realmente verlo, o creer que habían otras posibilidades de hasta una mayor bondad en el mundo o en los otros, y que no siempre hay una mala intención detrás, ¿no? Entonces eso va a depender un poco de la historia de la persona, de la estructura psíquica de la persona, del grado de flexibilidad o rigidez que ella tenga.
también va a depender de cómo nosotros lo abordamos, porque no es lo mismo ir nosotros como confrontativos y ya harto de eso y decirle, no, mira vos lo que te pasa, que tenés esto. Hay que preparar el ambiente, ya no lo dijiste. Lo que son vínculos siempre cuando uno quiere compartir algo con el otro y sobre todo algo que por ahí no es tan grato de recibir, siempre cuando hay un vínculo primero de confianza mutua y de razonamiento, eso ayuda un montón. Se puede mostrar eso y que hay como otras alternativas, que no es tampoco descreer todo lo que la persona diga, ¿no? Porque si no se va a sentir como que, bueno, nadie me cree, pero sí mostrarle que puede haber otras posibilidades, y ejemplificando, es una forma. Bueno, pero a vos no, y te dicen, no, bueno, pero capaz que no te saludó porque no te vio. Ah, sí, justo no me va a ver que me vio. Y ahí uno le puede preguntar, bueno, ¿y a vos nunca te pasó? ¿No? Y ahí uno lo confronta con lo que a él le molesta de los otros. ¿Y a vos nunca te pasó de haber hecho esto? Y que después te dijeran, ay, che, no me saludaste. Y que no fue porque te hicieras el bobo o el tonto, sino porque realmente estabas distraído y por ahí miraste pero no prestaste atención. Por ejemplo, ¿no? Son como algunas de las formas, pero, repito, va a depender también de qué tan flexible o no sea la persona para entender. Muchas gracias, Fer. Ya han hecho algunas preguntas por ahí, Lori. Ahí está. Cuando nuestros hijos deben ser, ¿no? Son mayores, Sí. ¿no debemos intervenir si un hijo no se siente bien con su pareja? Qué pregunta, ¿Qué tema? Claro, me tiran preguntas generales, pero en realidad no podemos hacer como una regla general a todos. A Anmar, que escribió, Sí. decime qué edad tiene este hijo, porque no es lo mismo si estamos hablando de hijos adolescentes o de hijos Mayor, adultos. con hijo y embarazada, 32. No te metas en ese quilombo, te dirían. Porque no hay diálogo entre ellos y yo le digo a mi hija, decirle, mira, esto no puede ser, fíjate, decile. Y bueno, y a ella no le gusta que yo le diga, porque yo interpreté también que el taller de hoy tenía que ver con soltar a los hijos, me parece, ¿no? Entonces, más que saltar es acompañar la autonomía que cada ser humano precisamos ir adquiriendo. La autonomía, perfecto. Pero para ir adquiriendo esa autonomía precisamos que a medida que nos vamos desarrollando, las personas que nos cuidan nos vayan fomentando situaciones en las que podamos desarrollar esa autonomía. Porque si, por ejemplo, me ha pasado que me dicen, mamás que me dicen, ay sí, porque, con hijos de liceo, ¿no? Sí, porque no ordena, no se fija qué materias tiene, qué deberes tiene, y no revisa las cuadernolas. Ay, ¿quién lo hace eso? Lo hago yo. Ah, claro, ¿y vos qué es lo que vos querés? No, que él lo haga por sí mismo. Ah, pero no lo hace él porque lo haces vos. Y ahí me quedan mirando y quedan como procesando, ¿no? Esto es que si nosotros seguimos, por más que nosotros de boca para afuera digamos que hagan esto, que sean más resolutivos, que sean esto, que sean... Pero si nosotros seguimos como atrás todo el tiempo y haciendo por el otro lo que el otro ya puede hacer, ahí caemos en lo que planteamos, ¿no? La contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Yo entiendo también que en este caso, que estamos hablando de personas adultos, y bueno, tampoco no es... una cosa es fomentar la autonomía y no estar atrás del otro, con cosas que el otro ya puede hacer o puede decidir por sí mismo. Pero eso no quiere decir ser indiferente. Entonces, yo en este caso, es muy general, y precisaría saber como un montón de cosas como para dar un consejo. Esto no es un consejo, pero sí, una simple orientación puede tener que ver, bueno, si no hay una cuestión como conflictiva, que pase ciertos niveles de respeto, ¿no? Y de situaciones límites, en la medida que ella ya sabe cómo vos opinás, porque vos anteriormente le has hecho saber. A ver, por ahí un micrófono abierto, si lo podemos estar silenciando. Un hijo me dice, ¿alguno puede estar trabajando acá? Vos tendrías que estar trabajando en Punta del Este. A ver, hola. Hay un micrófono abierto. Cualquiera. Pero tú, Gabriela, ¿no puedes silenciar los micrófonos? ¿Sabes qué? Creo que no. A ver. Yo te dije el pan porque para mañana va a quedar. Parece que es de Karina. Sí. Ah, está. A ver, Karina, capaz si puedes estar silenciando. Me dijo, tomate libre mañana, porque si no... Y tampoco sé cómo... No. Esto es un buen. A ver. ¿Cómo silenciarlo? Ahí. La host, ahí está.
Ahí está, ahora sí. Ahí me di cuenta de que podía. No, volviendo un poquito a esto, en la medida que ella ya sabe mucho de cómo vos opinás, lo que he visto también es que esto de seguir insistiendo con lo mismo, cuando un hijo ya sabe lo que un padre piensa, a veces a lo que termina resultando es como caer en una repetición que termina creando roces en tu relación con ella. Claro, es lo que yo quiero Entonces, evitar. vos sentite tranquila por el lado de que vos ya comentaste tu punto de vista. Perfecto. Porque así esa relación no se empieza a rozar y ella ya sabe, o se supone que por veces que vos has estado presente, que si ella precisa recurrir a vos, que vos estás. Bien. Pero Bien. no que cada vez que se ven o que surgen esas situaciones que vos caes con lo que debería hacerse, porque también se supone que ellos en algún momento tengan que enfrentarse con esos propios conflictos y que ellos, por su propia motivación, se den cuenta que así no pueden seguir y que tienen que por ahí pulir cosas. Pero no Bien. porque la mamá de uno o el papá del otro vienen como ¿no? como a intervenir. Menos Claro, cuando los hijos solucionar no el lo problema, piden. sí. Claro, por Bueno, eso te decía hoy medio de forma muy chistosa, ¿no? Vos, borrate de eso. Sí, seguí bien, bien. estando como mamá presente y amorosa que ella sabe que vos estás. Sí, ni Pero hablar. sin reforzar un mensaje que vos ya lo diste, ella ya sabe cuál es tu punto de vista, y que de seguir continuando en eso, no puedo proyectar a futuro, pero es posible que la relación de ustedes se termine como creando roces. Tal cual. Muchas gracias. Por favor, no es fácil, porque aparte a veces son costumbres que uno tiene y que para uno es un hábito, y más cuando alguien ve algo, ¿no?, de una persona que uno quiere, es como que uno le sale esto de intervenir y hablar, ¿no? Pero, Sí. como decíamos hoy, si vemos los resultados y a largo plazo qué es lo que produce, y bueno, por ahí hacemos el esfuerzo y cambiamos un poco Bien, la bárbaro, maniobra. gracias. Bueno, ¿cómo estamos de preguntas, Gloria? Muchos comentarios Bueno, lindos. lindos comentarios. Creo que es un poco lo que dije al principio, ¿no? O sea, los conceptos fueron tan claros que en realidad nos quedamos con un montón de información que obviamente vamos a procesar. Va a ser interesante. Sabemos que esta charla está, como dijiste al principio, grabada, así que la vamos a poder volver a compartir con todos los participantes, y entonces ahí van a poder retomar algunos conceptos, y bueno, saben que siempre están en contacto con nosotros, y si a partir de verla nuevamente surge alguna pregunta, van a tener oportunidades siempre de volver a hacerla, ¿no? De conectarse, y vamos a tratar de hacerle llegar las consultas también a Fernanda, seguramente. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, entonces... Yo tengo una pregunta, voy a aprovechar, mirá, Gloria. También tengo una pregunta. También, bueno, Marianela, tú primero, yo ya hice la mía, te toca a ti. Bueno, sin duda, y felicitaciones, Fernanda, por tu claridad, ¿no es cierto?, en los conceptos, y sin duda este es un tema que debemos estar repasándolo constantemente, ¿no es cierto?, para que no se nos olviden muchas cosas. Y una de los en un momento de tu intervención hablaste de las personas que dicen yo nunca voy a cambiar, que se habla mucho también en charlas o en el tema de inteligencia emocional, que tú te encuentras con una pared, puede ser algo familiar, algo cercano, un amigo, y que para seguir con algunos factores negativos, por ejemplo el mal genio, el control, muy mal control de impulso, dice, yo no voy a cambiar, yo soy así, estoy grande como dicen ustedes, o nosotros no decimos grande, decimos estamos viejos, ¿ya? Y constantemente uno escucha que la gente, no, que yo no voy a cambiar, y no voy a cambiar, y te encuentras con esa muralla. Un consejo para decirle a esa gente y que se entienda, porque también ellos lo pasan mal. Se quedan solos muchas veces. Sí, sí, yo creo que la clave muchas veces es eso, ¿no? Que también van viendo como lo que han sembrado un poco, ¿no? Porque aparte la flexibilidad de la psicología es una de las características clave para poder transitar la vida con una salud mental equilibrada y óptima.
O sea, tan así de importante que la flexibilidad es lo que nos permite adaptarnos a las distintas circunstancias de la vida, con los distintos desafíos y problemas, ¿no? Y es lo que nos permite continuar aún pese a haber vivido determinadas cuestiones. Entonces sí, yo creo que algo que ayuda mucho es a cuando uno se va a enfrentar a una persona así, reconocer esto, que en realidad atrás de esos comentarios y de esas ideas hay una autoestima que no está, ¿cómo diría? Que está media apocada, que hay en alguna de esas áreas que están muy conectados a la gestión de emociones, ¿no? Que no han podido ser desarrolladas, no han podido ser estimuladas ni acompañadas. Entonces, en realidad, la persona hay mucho de su autoestima que está empobrecida, ¿no? Y en general también trae como algo de sufrimiento, pero también está enlazado al orgullo, ¿no? Porque esto yo soy así, el que me quiera, y el que no, y está a la puerta, no sé. Podemos hacer como un libro, un popurrí de frases de que dice personas de este estilo, ¿no? Pero hay sufrimiento atrás de eso, me parece que también en un punto nos permite acercarnos de otra mirada, entendiendo que en realidad la persona hay como mucho de su mundo interno que está muy empobrecido, que eso también le ha recortado posibilidades y le ha limitado en vivir sus relaciones de forma más plena. Repito, en general son personas, cuando tienen ese discurso así tan marcado y que lo repiten, más bien estructuradas y cerradas, entonces para poder llegar y tocar el corazón del otro hay que tener previamente vea que también uno no va con la crítica o el palo en la mano, porque también son muy poco, no tienen cintura, no tienen flexibilidad también para aceptar algo que uno observa, que no sea, si no es positivo. Entonces, en esta autoestima empobrecida que tienen, no toleran tampoco mucho cuando uno marca alguna cuestión que tiene que ver con algo a mejorar, un aspecto a transformar. Entonces hay que tener ahí un camino hecho antes en la relación. Y después también, no sé, yo lo que he descubierto es que cada vez más en distintos artículos y charlas que científicamente se viene comprobando que no hay un límite de edad para ni aprender ni para cambiar. Aprender de alguna forma también es cambiar, porque hay cosas que uno está adquiriendo. Obviamente lo que sí va variando, lo que sí puede variar con las edades es las capacidades cognitivas en cuanto a velocidad de procesamiento, de información, de asimilación, pero en realidad no hay límite y cualquier persona puede seguir aprendiendo. Eso está comprobado científicamente. Entonces, yo medio como entre humor y entre llevándole ciencia, ¿no? Algo que está comprobado, plantearía esto. Y después también preguntar, bueno, ¿qué tenés para perder? ¿No? Si seguís así como estás y crees que, que nunca tenés nada para cambiar y que son solo los demás, ¿qué tenés para perder? Y para ganar, ¿no? Y ahí podemos hacer como ese juego de ese ejercicio, ¿no? Como más que confrontarlo al otro, es como ayudarlo a hacer una reflexión que el otro por sí mismo, como no tiene esa flexibilidad y esa cintura para reflexionar sobre sí mismo, es como acompañarlo en ese proceso de que reflexione. ¿Cómo? Haciéndole preguntas. Haciendo preguntas que disparen la propia reflexión. Y que la persona se confronte con su propio entendimiento de sí misma, hasta que en algún momento esta persona que siempre tiene respuestas para todo, se quede, ¿no? Como que caiga en su propia trampa, pero no con una intención mala, que caiga en esta trampa de estas respuestas que tiene para todo. Si tiene respuestas para todo en uno, desde un lado amoroso, ayudándolo a reflexionar, va a llegar un momento que su propia lógica se va a dar cuenta que va a caer. Porque si le preguntas, bueno, y si seguís así, ¿qué tenés para ganar? Y nada, que los demás me acepten o no me acepten, y que al que no le gusta, que no venga. Bueno, ¿y qué tenés para perder? ¿No? Y bueno, y ahí queda también como la puerta abierta y de a poco, ¿no? Que el otro vea que está bueno pensarse a sí mismo y que no hay un peligro, y que uno va desde ese lugar para acompañar, no para castigar o para reprocharle los errores y todo lo que ha hecho mal, ¿no? Pero insisto, hay que ir con un camino hecho en cuanto a la relación, a la confianza, y también reconocer que muchas veces vamos a poder hacer algo y que otras veces cada persona tiene sus tiempos, ¿no? Y que muchas veces también hay personas que tienen como sus propios límites. No siempre vamos a poder ser nosotros los que vayamos y le abramos, ¿no?, la ventana de la luz. Puede ser esa nuestra idea y puede ser muy noble, muchas veces
podemos como ayudar, y otras veces tenemos que aceptar lo que la persona también nos va indicando hasta dónde ella puede ir, ¿no? Bueno, buenísimo. Voy a hacer la última pregunta porque ya estamos llegando a 2023 y luego vamos a despedirnos, y como dijo Gloria, esto queda abierto para que por los medios de comunicación que tenemos puedan seguir acercándonos sus sugerencias, sus preguntas, sus dudas o comentarios respecto a la charla. Tú hablaste de la inteligencia emocional, hiciste mucho hincapié en eso, y hablaste mucho de la inteligencia emocional como enfocada hacia los niños. Hay una pregunta que me quedó en el tintero sobre el tema de esto de las emociones placenteras o que no son tan placenteras. ¿Qué pasa cuando un niño tiene una mala actitud frente a un adulto? ¿Es bueno ayudar al niño o decirle al niño lo que el adulto está sintiendo? Digamos, marcarle al niño el error, pero desde la emoción que el adulto está sintiendo. Por ejemplo, no sé, el niño, no sé, insultó a alguien y uno se sintió agraviado por eso, decirle, me siento mal por lo que dijiste, o me siento triste. ¿Eso es conveniente? ¿O mejor hablarle desde lo mal que obró y no tanto desde la emoción del adulto? Bueno, ahí lo que hay son como dos temas. Primero, me meto en otro tema, pero solo voy a hacer una puntita nomás. Hay que ver también cuál fue la reacción del niño con el adulto y por qué. A ver si fue como porque lo quiso hacer y ya, en esa cosa medio impulsiva, típico de un niño que está aprendiendo a regularse, o si hay algo más atrás, ¿no? Primero, descartar también que el adulto no se haya hecho el vivo en algún sentido, porque muchas veces en una relación donde hay un niño y un adulto, siempre lo primero que hacemos es quebrar muñeca por el adulto, pero bueno, vamos a analizar bien como todos los elementos y la situación, ¿no? Obviamente no se va a justificar eso. Yo, más que por la emoción, a lo que se apunta es cuando un niño más incorpora el por qué no de algo, no es cuando se dice por qué no, porque está mal. Porque a un niño le decís porque está mal. ¿Y qué es estar mal? Los niños no tienen ese procesamiento simbólico hasta la adolescencia, donde termina de desarrollarse el pensamiento simbólico, donde se entienden conceptos, con cuál es la idea, qué significa, ¿no? Ellos van aprendiendo los conceptos en la medida que le están viendo. Entonces la idea que se arman de mamá es, no sé, la que se encarga de mi comida, que me cuida, que me lo cuento, que me mima. Y ahí ellos, con la relación que tienen con su mamá o sus abuelos, ¿no?, van construyendo la idea de qué es mamá, ¿no? Les habrá pasado a muchos acá que cuando a un niño chico le dicen que, por ejemplo, que mamá se llama Silvia, dicen, no, mamá se llama mamá, ¿no? No entienden que hay una identidad, aparte de ser mamá, porque para ellos mamá es la persona que hace todo esto conmigo, ¿no? Entonces, acá, más que como hacer foco en la emoción, tiene que ver en esto que se procura es como ejemplificar el por qué esto está mal. ¿Cómo hizo sentir a tal persona esta palabra? Por ejemplo, si dijo un insulto, bueno, y pongámosle que el adulto no intervino, que no lo provocó, que el adulto tampoco dijo insultos y que tal, ¿no? Bueno, ¿por qué no se dice esto? ¿No? Bueno, esto que vos estás diciendo es una palabra que significa algo grosero, algo feo. Depende de la edad del niño, como también le vamos a hablar. No es lo mismo explicarlo a un niño de 3 que a un niño de 6, ¿no? ¿Y por qué? Porque estas palabras hacen sentir mal. Se siente triste la persona, o lo enoja. Y entonces ahí conectamos con el efecto que tuvo en el otro, más que solo en quedarnos en que está mal, ¿no? Porque esto el que está mal no lo procesan, en cambio, pero nos pasa a nosotros los adultos, cuando nos dicen, no, tal cosa no, ahora cuando nos explican, nosotros decimos, ah, está listo, era por esto, que tal cosa sí o que tal cosa no. Bueno, y con los niños es lo mismo. Más, aún un poquito más, porque los niños cubren toda una etapa de la infancia donde la curiosidad es el 100%, es su radar. Entonces, esto de dar un por qué sí, por qué no, y con una respuesta los ayuda también como a anclar ese comportamiento, como lo repito, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y también la paciencia que tenemos que ir teniendo, porque con niños es un trabajito de hormiga, ¿no? Más de una vez vamos a tener que decir, tal cosa no se hace, tal cosa no se toca, esta palabra no se dice, ¿no? Porque imagínense que si estamos dando charlas sobre comunicación y emociones para adultos de distintas edades,
¿cuánto más para un niño que está aprendiendo a conocerse, a conocer las emociones, a darse cuenta por qué se enojó y qué es el enojo y cómo el enojo se manifiesta cuando quiere romper algo, pegar algo, gritar? Entonces, la paciencia que tenemos que tener también con ellos, porque nosotros hace cuántos años que venimos viviendo, cada uno tiene su propia torta con sus velitas, ¿no? Bueno, ¿cuánto más con ellos que todavía estamos hablando de adultos, de explicar cómo se manifiesta el enojo y por qué no? Imagínense con niños, ¿no? Lo que pasa es que a veces nuestras emociones nos superan y en eso canalizamos muchas veces mal con ellos, ¿no? Pero básicamente lo que diría, porque aparte me pasa que me engancho y me voy con la respuesta, tiene que ver con esto también, de los por qué no. Si se pueden ofrecer alternativas, por ejemplo, no, mira, ahora no podemos comprar esto, no sé, en el súper, cuando les da hambre. Consejo, nunca vayan a un supermercado con un niño que tiene hambre, porque va a querer todo, y sobre todo lo que no es saludable. Lo mismo que un adulto, que los dietistas nos dicen no vayan al supermercado cuando tienen hambre porque van a comprar pensando con el estómago y no con la cabeza, bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces, ofrecer posibilidades. Bueno, esto ahora no podemos comer, pero podemos comer esto o esto otro. Y damos dos opciones. Y son dos opciones que nosotros vamos a haber elegido. Pero el niño ya siente como que, puedo elegir, ¿se entiende? Pero de alguna forma nosotros vamos a estar controlando qué es lo que él va a elegir. Entonces, con esto básicamente es también lo mismo. Hay otros momentos que vamos a poder marcar posibilidades. Bueno, esto no se puede hacer, pero sí podemos tal cosa. Y otras veces tiene que ver con esto, con ayudar a entenderlo cómo se siente el otro. Cuando uno pega, cuando uno insulta, cuando uno, ¿no? Entonces, más que esto, como ayudarlo a conectar con los otros, que es como también el principio de la empatía. Muchísimas gracias, Ver. Muy, muy buen dato. Bueno, son las 8:30, nuestros países, ¿es así? Marianela, tu micro. A ver, ahora bueno, sí. Recordamos a las personas que están con nosotros, que nos pueden seguir, obviamente, en nuestras webs, cada uno en los centros del Ministerio de Argentina, de Uruguay y de Chile, en nuestras redes sociales. Estaremos anunciando nuevos eventos tan interesantes como este, así que los motivamos a que sigan con nosotros. Gracias, muchas gracias por la asistencia. Bueno, genial. Voy a compartirles antes de irnos este enlace para que puedan visitar la página de vivenciar.net. Ahí en esa plataforma ustedes van a ver que es una página enorme en donde hay contenidos de distintos temas de la vida cotidiana, material desarrollado para leer, videos, ebooks para descargar, y también hay justamente un contenido sobre cómo mejorar la comunicación, así que pueden entrar ahí e informarse un poquito más. Por mi parte, antes de irnos, quiero compartirles un texto que está en la Biblia, que está escrito por Pablo en el libro de Santiago, en 1:19 al 20, que nos da un consejo que es justamente para poner en práctica lo que aprendimos hoy en el taller, y dice lo siguiente. Dice, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Qué interesante. Les quiero regalar esa palabra para que podamos meditar también en la sabiduría, y saber que, bueno, estar dispuestos primero a oír y ser lentos para hablar y para enojarnos. Y bueno, como dijo Marianela y Gloria, vamos a estar comunicándonos en los próximos días para poder compartirles más información. A la brevedad vamos a estar subiendo este taller para YouTube, así que lo van a poder ver también o repetir y compartir incluso a las personas que ustedes creen que pueda ser conveniente que vean y que aprendan más sobre el tema. Y por supuesto darle un agradecimiento especial a Fernanda, que dispuso su tiempo y sus dones para enseñarnos tanto. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, prontamente estaremos volviendo a invitarlos para una nueva charla. Un abrazo muy grande y bueno. Buenas noches. Buenas noches, buen descanso. Muchas gracias. Gracias adiós, a todos. Adiós. Buenas noches.